Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de la curiosidad y la intriga. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, les aseguro, les va a hacer dar más de un respingo en sus asientos. ¿Se acuerdan de esa relación que nos ha tenido al borde de la silla, llena de idas y venidas, de malentendidos y, sobre todo, de mucho drama? Sí, estoy hablando de la historia que gira en torno a Demet y Can. Y créanme, lo que vamos a descubrir hoy es un giro de 180 grados que pocos esperaban. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto, una confesión que cambia todo. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den clic a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ni una sola de nuestras revelaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. A ver, para quienes quizás no estén tan metidos en el meollo, permítanme ponerles un poquito en contexto, aunque seguramente muchos de ustedes son verdaderos expertos en esta historia. Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos personas cuya conexión, o aparente desconexión, ha sido tema de conversación y especulación durante mucho tiempo. Hemos visto sus miradas, hemos analizado sus palabras, hemos interpretado sus silencios. Y en medio de todo ese torbellino, de esa montaña rusa emocional que tanto nos gusta seguir, ha habido un personaje clave, una figura que, quizás sin quererlo o quizás de manera muy intencionada, ha estado en el centro de muchas de nuestras reflexiones. Me refiero a Can. Y hoy la noticia que nos trae aquí es impactante porque parece que Demet, después de todo el revuelo, después de todas las hipótesis, ha dado un paso al frente y ha admitido algo fundamental. Ha confesado que se equivocó con Can. Sí, han oído bien. Se equivocó con Can. Piensen en lo que eso implica. No es una simple frase. Detrás de esas palabras hay un universo de significados, de sentimientos reprimidos, de juicios apresurados, de expectativas que quizás no se cumplieron, o que se vieron torcidas por las circunstancias. Imaginen la valentía que se necesita para admitir un error, especialmente cuando ese error involucra a otra persona, a una relación, a un vínculo que ha sido público y ha estado bajo la lupa de miles, de millones de ojos. Ahora, ¿qué tipo de error nos referimos? Esta es la gran pregunta que seguramente se están haciendo. ¿Fue un error de juicio? ¿Un error de percepción? ¿Un error al actuar o al no actuar en un momento determinado? ¿Quizás un error al interpretar las intenciones o los sentimientos de Can? Podríamos estar hablando de muchas cosas. Pensemos en los momentos clave de su historia, en esos instantes que nos dejaron boquiabiertos, preguntándonos qué estaba pasando realmente. ¿Hubo alguna vez una situación donde Demet tomó una decisión equivocada respecto a Can? ¿Algún momento donde sus palabras, sus acciones o sus omisiones jugaron en contra de su relación, o de la percepción que ella misma tenía de Can? Recuerden, en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan. Lo que vemos en las cámaras, en las redes sociales, en los titulares, a veces es solo la punta del iceberg. Debajo de esa superficie pulida, se esconden realidades mucho más complejas, emociones genuinas, luchas internas y, por supuesto, errores que todos, sin excepción, cometemos en algún momento de nuestras vidas. Y parece que Demet ha decidido mirar hacia adentro, ha hecho una introspección profunda, y ha llegado a la conclusión de que en su trato o en su entendimiento de Can, hubo un fallo. Esta confesión, más allá de ser un chisme jugoso, nos habla de la naturaleza humana. Nos recuerda que todos somos falibles. Que incluso las personas que admiramos, que vemos como perfectas en la pantalla, son seres humanos con sus propias imperfecciones, con sus propias dudas y sí, con sus propios errores. Y la capacidad de reconocer esos errores, de admitirlos públicamente, es una señal de madurez, de humildad y de una profunda honestidad. ¿Qué pudo haber llevado a Demet a este punto de reflexión? Quizás con el tiempo, con la distancia, con nuevas experiencias, su perspectiva sobre Can ha cambiado. A veces, cuando estamos inmersos en una situación, no vemos las cosas con claridad. Los celos, el orgullo, las presiones externas, las expectativas propias, todo puede nublar nuestro juicio. Y solo cuando salimos de esa burbuja, cuando los ánimos se calman, podemos empezar a ver las cosas desde otra óptica. Y en esa nueva óptica, quizás Can aparece de una manera diferente a como lo percibía antes. Podríamos especular, y esa es una parte divertida de seguir estas historias, ¿verdad? Quizás Demet creyó que Can no la entendía, o que no la apoyaba, o que tenía malas intenciones,
y con el tiempo se dio cuenta de que todo eso era producto de su propia interpretación, de su propia inseguridad. O tal vez, y esto es igualmente interesante, ella actuó de una manera que hirió a Khan, o lo malinterpretó gravemente. Y ahora, al ver las consecuencias o al reflexionar sobre ello, se da cuenta de que su error tuvo un impacto significativo. La frase "se equivocó con Khan" abre tantas puertas a la imaginación. Podría significar que ella lo juzgó mal, que no le dio la oportunidad que merecía, que quizás en algún momento de conflicto o desacuerdo, ella tomó una postura equivocada que dañó la relación. O quizás se trata de un error de apreciación sobre su personalidad, sobre sus sentimientos, sobre sus motivaciones. Piensen en la presión de tener una relación bajo el escrutinio público. Cada paso en falso se magnifica, cada palabra es analizada. Y en medio de toda esa vorágine, es fácil cometer errores, es fácil sentirse incomprendido. Quizás la confesión de Demet es una forma de reivindicarse, de asumir su parte de responsabilidad, y de quizás, abrir una puerta a la reconciliación o al menos, a una mejor comprensión mutua. Lo fascinante de esta confesión es que nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien basándonos en información incompleta, en rumores, en apariencias? ¿Cuántas veces hemos dicho "yo sé lo que pasó", sin realmente tener toda la historia? Demet nos está mostrando que la verdad, a menudo, es mucho más matizada de lo que creemos. ¿Y Khan? ¿Cómo se sentirá Khan al escuchar esto? ¿Será una sorpresa? ¿Será una validación de lo que él quizás sintió en su momento? ¿Será un alivio? Es difícil decirlo desde fuera, pero esta confesión, sin duda, añade una capa de profundidad y complejidad a su historia. Nos recuerda que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias heridas, sus propios arrepentimientos y sus propios momentos de lucidez. Ahora, la gran incógnita es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Esta confesión, ¿es un punto final o un punto y aparte? ¿Significa que Demet está dispuesta a enmendar su error de alguna manera? ¿Implica que Khan está dispuesto a escucharla, a perdonarla, a darle una nueva oportunidad? O quizás simplemente es un acto de liberación personal para Demet, una forma de cerrar un capítulo y seguir adelante, habiendo aprendido una lección valiosa. Lo que es innegable es que esta declaración de Demet ha removido las aguas, y para bien. Ha abierto un espacio para la reflexión, para la empatía y para entender que las relaciones humanas son complejas y a menudo imperfectas. Nos ha recordado que todos tenemos la capacidad de equivocarnos, pero también la capacidad de reconocerlo y, esperemos, de aprender de ello. Este tipo de confesiones nos acercan a las personas famosas, las humanizan. Nos hacen ver que a pesar de su fama y de su éxito, también lidian con los mismos dilemas emocionales que cualquiera de nosotros. La duda, el arrepentimiento, la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, la valentía de Demet al admitir que se equivocó con Khan es algo que merece ser destacado y analizado. ¿Se imaginan lo difícil que debe haber sido para ella llegar a esa conclusión? Haber estado en una situación, haber tomado decisiones, haber interpretado acciones, y luego darse cuenta de que todo ese edificio mental estaba construido sobre una base equivocada. Requiere mucha honestidad consigo misma, mucha fuerza para mirar a los ojos de la verdad, por dura que sea. Y hablando de verdad, ¿cuáles creen ustedes que fueron los errores específicos que cometió Demet con Khan? Les invito a que reflexionen sobre esto, a que compartan sus propias interpretaciones en los comentarios. ¿Creen que fue un error de celos? ¿Un error de orgullo? ¿Quizás una falta de comunicación? ¿O algo más profundo? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones. Este es un espacio para el diálogo, para compartir ideas y para debatir de forma respetuosa. La confesión de Demet es un recordatorio poderoso de que la percepción no siempre se alinea con la realidad. Y que a veces las personas que están más cerca de nosotros, o aquellas con quienes tenemos un vínculo especial, son las que más fácilmente podemos malinterpretar o juzgar de manera equivocada. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos explorado la impactante confesión de Demet, me equivoqué con Khan. Hemos reflexionado sobre lo que esto podría significar, sobre la valentía que implica admitir un error, y sobre las lecciones universales que podemos extraer de esta situación. Nos ha recordado la complejidad de las relaciones humanas, la falibilidad inherente a todos nosotros, y la importancia de la introspección y la honestidad. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, y les agradezco enormemente por haberme acompañado en él.
Su compañía y su interés son lo que hacen que este canal sea tan especial. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué les ha parecido esta confesión? ¿Tienen alguna teoría sobre los errores de Demet con Khan? No duden en compartirlo todo en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y me emociona saber lo que piensan. Y si han disfrutado de este vídeo y de nuestras conversaciones, por favor, denle un buen like. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias y análisis. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle clic a ese botón y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y, quién sabe, quizás con más confesiones sorprendentes. Hasta la próxima, queridos amigos. Un abrazo enorme.